Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto saludarles en esta noche y vamos a orar para iniciar este tiempo. ¿Cómo podemos hablar nosotros con nuestra propia alma y hacerlo de manera sabia? ¿Qué te preguntas tú cuando vives momentos difíciles, complicados? ¿Qué te preguntas tú ahora en razón de esta pandemia que estás viviendo? Vamos a orar. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que hables a nuestro corazón. Y hoy preguntarnos cada uno de nosotros, con nosotros mismos, ¿por qué te abates? ¿Por qué nuestra alma se abate en las noticias que recibimos, en los sufrimientos que experimentamos? ¿Por qué? Una pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros, más que hacértela a ti, Dios, sino a nosotros como el salmista se la hizo. Habla a nuestro corazón a través del Espíritu Santo y enséñanos. En el nombre de Jesucristo estamos orando. Amén. El Salmo 42 dice en el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates? No hay duda que el salmista hace una pausa y sobre todo en este doloroso recuerdo que él tiene. Y una de las cosas para retar precisamente a su propia alma. Cuando nosotros mismos nos preguntamos, ¿no le ha pasado a usted que luego dice, ¿por qué hice esto yo? ¿Qué me llevó a hacerlo? Me estoy preguntando a mí mismo, ¿por qué yo hago estas cosas? El salmista se está preguntando a su alma, ¿por qué estás tan abatida? Él no se rindió en sus momentos de sufrimiento cuando lo lleva a la depresión, cuando los sufrimientos nos llevan a un desaliento espiritual. Ante lo que podamos vivir hoy en día en tiempos de pandemia, de problemas económicos, de enfermedad, de muerte, como lo que su servidor recientemente experimentó en la muerte de mi padre. ¿Por qué tendríamos que abatirnos? La pregunta hacia nosotros, ¿por qué te sientes así, alma mía? En lugar de esto, el salmista, él se retó y lo trajo delante de Dios. Le está diciendo a los abatidos, le está diciendo a aquellos corazones donde están turbados, donde hay sentimientos turbados, donde hay sentimientos que están encontrados. Y dice, espera en Dios en este tiempo. Él pasará de nuevo, ya que antes ya lo había hecho el salmista, en una larga manera de rendirse, en el que a menudo se atrapa la persona que está desalentada o que está deprimida espiritualmente. Él no dijo, mi alma está abatida, así es como debe pasar y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. No dijo eso el salmista. Es un reto que hace a su propia alma, demandando que explicara la razón del por qué debería de estar tan abatida. Esto es un ejemplo para nosotros de manera maravillosa. Y habrá algunas razones válidas para el desaliento. Había muchas más razones para esperar. Que él tuviera muchas razones para andar en desanimado. Que había cosas que le molestaban. Quizá la distancia del hogar. Quizá la distancia de la casa de Dios. Quizá hoy nos desanime no estar en el templo orando, alabando, dándole las primicias al Señor, darle nuestro diezmo y esto nos tenga desanimados. En el Salmo 42:2 se habla de esto, en el Salmo 42:6 habla de lo que el salmista está experimentando, esta distancia de su hogar, esta distancia de la casa, de la casa de Dios, pero también la burla de los incrédulos, el que le pregunte ¿dónde está Dios ahora? El que pueda recordar los días mejores, que cuando no pasaba ese sufrimiento decía, yo percibo que esos días eran mejores, y esto llega para un desánimo a nuestras vidas.
la ausencia presente de emociones espirituales pasadas, de las cosas abrumadoras que vivimos en nuestra vida, de las pruebas que pasamos en nuestra vida, la enfermedad, la salud, nuestros seres amados que te los llevas, el que estén amigos, hermanos en Cristo, hermanos en la carne con COVID-19, o hermanos que murieron por eso, pastores que han muerto por eso. Son experiencias y pruebas a nuestras vidas. Y como dice el Salmo 42:9, el que lentamente haya una respuesta de Dios. Como hoy en día, ¿no? Que pareciera que no hay respuesta de Dios. Se está hablando que ya el 17 de mayo empezarán algunos municipios ya a hacer sus actividades. Esto da una esperanza, que ya en junio se estén dando algunas cosas, aunque la Ciudad de México están planteando otra cosa distinta. Son estas, y a lo mejor buenas razones, para que nuestra alma se abata. Pero cuando pienso en la grandeza de Dios y en la salvación de su favor a mi presencia, a lo mejor quedarían a un lado esto. El resultado es que no alivio ese sentido de tristeza, no alivio cuando yo vivo este momento, a menos que la coloque en esta correcta relación con Dios, que yo me conecto con Él, me relaciono con Él, que debo tomarme de la mano del Señor, que a lo mejor va a haber preguntas que me voy a hacer a mí mismo, que se dirigen a mí, que se predican a mí, que yo me predico a mí mismo, que yo me cuestiono a mí mismo, que le digo a mi alma, ¿por qué estás tan abatida? ¿Cuál es la cuestión que te hace estar inquieto? ¿Por qué estoy inquieto ante esto? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. En medio del desaliento, el salmista habla consigo mismo, se predica a sí mismo. Y él no se sintió lleno con la alabanza en ese momento. Las alabanzas que le hacían recordar de lo anterior no le llevaba a satisfacer en ese momento. Pero él tenía la confianza de que él realizó lo que pudo para dirigir su espera en Dios. Lo que tenemos que es esperar en Dios, en las cosas que pasamos, que vivimos. Lo decía con mi padre, le decía a mi familia. Nos está preparando Dios para el tiempo que Él lo llame. Esperemos en Dios. Oremos y esperemos en Dios. Finalmente se terminó lo que Él estaba viviendo. Esperemos en Dios, que es lo que tiene para nosotros. Esa bendición que podría salir adelante. A lo mejor no me siento como el bendecirle justo ahora, pero es el digno de mi espera, y aún con todo eso he de alabarle. La esperanza, dice Spurgeon, Smail lo menciona de lo que Spurgeon mencionaba, que la esperanza es como el sol, el cual mientras vamos viajando hacia él, echa la sombra de nuestra sombra detrás de nosotros. La esperanza. Él es salvación mía, es Dios mío. El salmista sabía buscar la salvación en Dios y sobre todo en su presencia. El rostro de agrado de Dios. Él encontró un mejor lugar al retar su sentido de desánimo y buscar tras Dios su presencia. En hebreo, cuando habla de esta salvación mía, es por la salvación de mi rostro. La principal esperanza y el mayor deseo que puede haber en el corazón del salmista descansa en la sonrisa de Dios. Spurgeon dice que el deseo de David siempre descansó en la sonrisa de Dios, que siempre su rostro es el que le busca, que espera ver. Y eso hace que recupere su espíritu desanimado. Cuando nosotros estamos esperando la presencia de Él, su rostro. Leí hace unos días que el temor de la gente hoy en este mundo de la muerte es porque no está mirando a Dios. Estamos mirando a Dios
en este tiempo. Cuando se levanta el sol, no podemos estar sin luz. Cuando Dios vuelve su rostro hacia nosotros, no podemos estar sin su salvación. Cuando se levanta el sol, no podemos estar sin luz. Y cuando Dios vuelve su rostro hacia nosotros, no podemos estar sin su salvación. Y al buscar la salvación en su presencia, el salmista entendió que la respuesta no estaba en sí mismo. A lo mejor no tenemos la respuesta nosotros. La respuesta se encuentra en Dios mismo. El salmista no la buscó dentro. El salmista miró hacia arriba, hacia Dios. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Entender que la respuesta a veces no la tenemos nosotros, sino la tiene Dios en sus manos. No busquemos nosotros una misma respuesta. El desánimo nos hace. Hay que esperar en Dios. Lo que diría el salmista. ¿Por qué nos abatimos? ¿Por qué nos sentimos de esta forma? Por eso, esta necesidad que debemos tener es a Dios. Una oración honesta en un lugar distante. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, desde la tierra del Jordán, de los hermonitas, desde el monte de Siar. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Es el desapego. El salmista reporta la situación de mi alma abatida hacia ti. Y era muy sabio, ya que la tendencia normal en tales tiempos es de mantenerse alejados de Dios. Porque cuando llegan estos momentos nosotros no queremos saber nada de Dios. Que hoy la gente no quiere saber de Dios y se mantiene alejada. Cree que puede resolver este tiempo de pandemia el solo el hombre. O el actuar como si pudiéramos esconder el problema de Él. No lo podemos esconder, lo que vivimos. Él ya lo sabe y lo conoce. Pero el salmista no hace ninguna de estas dos cosas. No se mantiene lejos de Dios. No hay que mantenernos lejos de Dios. Y no vamos a poder esconder el problema si pensamos que podemos esconder algunas cosas delante de Dios. Me acordaré. Él estaba tan lejos de la casa de Dios porque no podía aparecerse en el tabernáculo, en el templo. Una de las cosas principales que le estaba molestando, dice Boyce, es que estaba lejos de Jerusalén y su adoración del templo en el monte de Sión, y por lo tanto se sentía lejos de Dios. Por eso, aunque no estemos en el templo, la presencia de Dios está en medio de nosotros a través del Espíritu Santo, que ante el desaliento viene el Espíritu Santo para darnos las fuerzas, las palabras, el confort, para que podamos entender nosotros este caminar que vivimos. ¿Por qué nos abatimos tan fácilmente en las cosas que vivimos y experimentamos en nuestras vidas? Finalmente Dios tiene un plan detrás de todo eso. Hay que esperar en Él. Y no porque no esté contestando. Está contestando a través de la palabra. Pero espera en Dios, confía en Dios. Pero nos sentimos luego abatidos. Confía en Él. Oremos. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, porque queremos que mi confianza esté en ti. Ante todo lo que vivo y paso, vicisitudes y problemas, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Nos vemos el día de mañana. Es un gusto saludarles y hoy la oportunidad de saber que finalmente vamos a tener momentos de que nuestra alma se va a desesperar. Pero esperemos en Dios. Confiemos en Él. Nos preguntemos, pero sabemos que la salvación viene de parte de nuestro Dios. Recuerden que nos estamos viendo todos los días 9 de la noche. Hasta pronto. Que Dios les bendiga y los espero el día de mañana.